El cólico del lactante es un concepto que muchas veces los padres confunden un poco. ¿Qué no es cólico del lactante? Que un niño llore y cuando lo cogemos se calle, no es cólico del lactante, el niño lo que quiere es que lo cojamos. Que un niño llore y le damos de comer y se calla, eso tampoco es cólico del lactante, lo único que tiene el niño es hambre. Que un niño después de la comida empieza a gruñir un poquito, a apretar la tripa, eso tampoco es cólico del lactante. Eso en realidad es una cosa normal porque cada vez que come se le mueve la tripa y tienen que hacer esos ruiditos. Eso entra en la categoría de ruiditos. El cólico del lactante se define de verdad, clásicamente, como la regla de los 3-13. ¿Eso qué es? Son niños que entre las 3 semanas y los 3 meses pasan al menos 3 horas de llanto continuo, habitualmente por la tarde y noche, durante más de 3 días por semana. Eso sí es el cólico del lactante. Pero el problema es que eso en realidad es un cajón desastre. Es un cajón desastre en el que se meten muchas cosas que tienen causas diferentes. El problema fundamental de los padres es encontrar cuál es la causa de verdad del cólico del lactante de su hijo y ponerle solución. Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención con el cólico del lactante cuando yo empecé a verlo, que lo empecé a ver en la especialidad. El problema que tenemos con el cólico del lactante es que se mete en un cajón desastre demasiadas cosas, con lo cual empezamos a poner remedios para cada una de esas cosas. Eso, cuando uno no tiene las ideas claras, te lleva a que al final no encuentres la solución. Eso no lo ves al principio cuando estás de residente, porque al estar de residente tú los pacientes los ves fundamentalmente en urgencia. Cuando te llega un paciente con cólico del lactante, pues tú lo diagnosticas, eso es más o menos fácil, lo metes en el cajoncito de desastre del cólico y entonces le empiezas a decir a los padres la lista de cosas que a ti como residente te dicen que funciona con eso. Y habitualmente la primera que le dices, pues el padre se va a casa, los padres se van a casa y se encuentran con que a lo mejor le funciona o no. Pero como tú solo estás en urgencia y no te van a buscar la próxima vez, tú no te enteras de si de verdad eso le ha funcionado o no. El resultado cuando ya dejas el hospital y empiezas a trabajar en atención primaria es que cambia todo. Esos padres, que su hijo sigue llorando, vuelven a verte. Después de 4 o 5 días de estar probando el remedio milagroso que te dijeron en el hospital que sí funcionaba y te dicen, mira que no, que esto sigue igual o peor. Entonces ya es cuando empiezas a plantearte, pues a lo mejor esto no, vamos a probar con el siguiente. Probamos con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente, y al final llega un momento en el que te das cuenta de que toda la lista que te habían dado de infusiones, de medicamentos, de biberones anticólicos, de leche anticólicos, la mayoría de las veces acabas con la lista y sigue con cólico del lactante. Y entonces empezamos a desarrollar la palmadita en la espalda, que consiste básicamente en decirle a los padres, esto no es grave, y dicen que para los 3 meses se quita. Eso la verdad es que es una respuesta que siempre me pareció un poco pobre. Entonces, desde que estuve trabajando ya en atención primaria, me empecé a plantear que tenía que haber alguna respuesta mejor para conseguir que nuestros hijos dejaran de llorar. Desde que me planteé que la solución de la palmadita en la espalda no servía, lo que ya empecé a preguntarme de verdad es cuáles son las principales causas por las que los niños lloran. Y entonces empecé a ver una serie de grupos. La primera, que es la más frecuente, son los gases. Esta es además a la que los padres suelen atribuir el problema. Lo que vemos en un niño que tiene gases es que llora muchas horas en las últimas horas del día y que además lo que hace es que se encoge, como si quisiera hacer caca. Luego está el segundo grupo. El segundo grupo es el reflujo gastroesofágico. Estos son niños que tienen el cierre del estómago que no les funciona bien y entonces la comida tiende a irse hacia arriba. Estos niños en realidad no lloran durante horas seguidas, son niños que lloran en las comidas. Habitualmente cuando empiezan a comer, a los pocos segundos empiezan a retirarse de la comida porque les duele. No es un llanto de varias horas, pero es un llanto que juntándolo en el día acaban siendo muchas horas. Y luego tenemos el tercer grupo. Este es mucho menos frecuente, que es lo que llamamos niños de alta demanda afectiva. Son niños que en realidad no lloran porque les duela nada. Lloran porque están demandando continuamente atención y en cuanto le damos esa atención, le damos estímulos nuevos, se calman enseguida. El problema de la mayoría de los padres para encontrar cuál de los grupos es al que pertenece su hijo es que el proceso para encontrar de verdad la causa y tratarla es un proceso de varias semanas. Tenemos que ir viendo cada una de esas posibles causas, ponerle la solución, ver cómo responde el niño, descartamos, probamos la siguiente y así llegamos al final a cuál es de verdad el motivo del llanto del niño y podemos ponerle solución. Lo malo es que eso necesita una paciencia de unos padres que muchas veces están desesperados de ver llorar a su hijo todos los días. Y es muy frecuente que a partir de ahí lo que empiezan es un peregrinaje de pediatra en pediatra y aunque ese pediatra tenga claro cuál es el proceso para llegar a la solución, a veces se corta antes de que lleguemos porque cambian de pediatra desesperados una y otra vez. Empezamos el proceso de diagnóstico 15 veces y nunca llegamos al final.
Al final, lo que yo recomiendo siempre es que si tenéis un pediatra de confianza, sigáis todo el proceso hasta encontrar la causa y ponerle solución. Así acabaréis con el llanto. Lo primero que yo me planteé con los gases es que infusiones, medicamentos, sondas, biberones para que no entre, todas estas soluciones, al final el problema es que, como decimos, pueden aliviar un poco, pero no son de verdad lo que acaba con el cólico del lactante. Entonces, ¿cómo buscar una solución nueva? Pues habría que plantearse cómo es posible que unos niños tengan más gases y otros tengan menos gases. Vamos a pensar de forma simple. Los gases están ahí, o bien porque entran mucho, o bien porque se fabrican dentro, o bien porque no salen. Los niños a los que le entran muchos gases habitualmente son niños que comen con mucha ansiedad. De hecho, los niños con cólico del lactante es muy típico que sean muy ansiosos para comer. Luego hay niños que el problema es que producen muchos gases en su barriga. Para eso hay dos causas fundamentalmente. Hay niños que cuando nacen, los bichitos que empiezan a entrar en su tripa son bichos que fermentan produciendo muchos más gases. Y hay otros que los que entran son los bichos buenos, que fermentan produciendo menos gases. Eso es una lotería. Al que le toca la primera parte, le ha tocado tener gases. Eso también se puede solucionar. Y luego también hay niños que fabrican muchos gases en su barriga porque no digieren bien el alimento que se les está dando. Esto es más frecuente en los niños que toman biberón, sea porque no toleran la lactosa o las proteínas de la leche de vaca. Si ellos no las digieren, se lo dejan a las bacterias, que crecen, se multiplican y producen cada vez más gases. Y luego hay niños que el problema es que no echan bien los gases porque no hacen caquilla con frecuencia. La mayoría de los niños pequeños hacen prácticamente con cada toma, empiezan a hacer. Pero hay muchas veces que a partir de la segunda o tercera semana también empiezan a hacer con menos frecuencia y es precisamente el momento en el que empieza el cólico del lactante. Hay niños con la primera, con la segunda, con la tercera causa y a veces con mezclas de ellas. Entonces, cuando nos encontramos de verdad uno en el que la causa son los gases, tenemos que ir viendo cuál de las soluciones le funciona a cada uno de ellos. Cuando uno estudia el cólico del lactante, una de las cosas que resulta muy llamativa es el hecho de que es mucho más frecuente en niños que toman biberón que en niños que toman pecho. Al principio puede uno pensar que esto se debe a que la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca o a la lactosa están provocando que eso sea más frecuente. Pero es que no son tan frecuentes. Esas alergias y esas intolerancias no justifican que haya tanta diferencia en frecuencia entre el cólico del lactante en niños que toman pecho y niños que toman biberón. Lo que sí que lo puede explicar es que los pediatras tenemos una forma diferente de pautar la alimentación a los niños con pecho y con biberón. A los niños con pecho casi todos los pediatras tienen ya asumido que el pecho es a demanda. Como además no podemos medir la cantidad que saca del pecho, al niño le damos hasta que se queda sin hambre, cada vez que pide y hasta que se queda sin hambre. Con el biberón, sin embargo, tenemos pautas rígidas de alimentación. Hay muchos pediatras que te dicen que las tomas hay que hacerlas con una frecuencia determinada y con una cantidad determinada. El resultado es que si esa pauta es la que necesita el niño exactamente, no hay problema. Pero lo habitual no es eso. Lo habitual es que o nos quedemos cortos o nos pasemos. Y en los niños los que nos quedamos cortos, lo único que hacemos es que el niño coma con ansiedad, una y otra vez. Va tragando gases y empeoramos el problema. ¿La solución al final cuál es? La solución es precisamente que los niños que toman biberón lo hagan como deberían hacerlo los niños con pecho, que es cada vez que pida y la cantidad que quiera. El pecho es a demanda y el biberón también. Cuando eso lo hacemos en los niños, ¿mi experiencia cuál es? Mi experiencia es que la ansiedad por comer desaparece en pocos días y el llanto del niño desaparece con la ansiedad.